Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de IT Chronicles o IT Chornicles, por no decirlo nunca bien. Dentro intro. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante, que es el tema de la información dentro de las empresas, cómo se tiene que securizar para los usuarios. Y para ello tenemos a un súper experto con nosotros, que es Javier Vendrell de S21sec. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar directamente con el tema de qué diferencia, porque yo creo que la gente se puede confundir, hay entre la seguridad informática y la seguridad de la información. Pues buena pregunta. Yo en un principio es más, creo que una diferencia a nivel semántico. Sí lo veo más como el enfoque, es decir, sobre qué quieres proteger. Cuando comienza o cuando con el boom de toda la parte de la tecnología de la información, de TI, digamos que la seguridad estaba embebida o estaba asignada al mismo personal, al mismo responsable que se encargaba de la infraestructura de TI. Realmente solía ser pues, la persona que controla toda la tecnología de la empresa, que conoce las redes, conoce los servidores y demás, pues también se encargaba de securizarlos y decir, bueno, vale, pues tienes que añadirle tienes que conocer esta problemática y seguir con tu trabajo. ¿Qué pasa? Las amenazas crecen, ahora mismo hay muchísimo dinero invertido no solo en amenazas, sino en contraamenazas, en un montón de cosas que iremos viendo, y entonces la seguridad empieza a tener un cuerpo propio. Ya la seguridad informática se empieza a centrar en lo que tú dices, seguridad de los datos. Vamos a proteger los activos. ¿Qué tiene mi empresa? Tiene no solo tecnología, tiene datos, tiene activos que proteger. Y esa seguridad se separa, empieza a tener una entidad propia dentro de las empresas. Surge la figura del CISO, por ejemplo, que antes no existía, surgen departamentos específicos encargados de la seguridad o ciberseguridad, seguridad informática, como queráis, que básicamente se encarga de decir, vale, tú le dice al DTI, tú preocúpate que funcione bien, que ya me encargaré yo de securizarlo. Muchas veces, pues como pasa en todos los sitios, pues al final habrá choques por yo quiero abrir esta tecnología, quiero abrir este puerto, no, porque este puerto tiene que estar seguro, digamos, pues como el de recursos humanos se pega con el financiero, pues el DTI se pega con el ciberseguridad. Pero digamos, la parte gorda con lo que yo lo enfocaría es que empieza a tener una entidad, tiene ya una entidad propia y es bastante grande. Es decir, que tiene unos protocolos que se empezaron a desarrollar a medida que se desarrollaban o se sofisticaban los ataques o los requerimientos de información. Exactamente. Claro, cuando hablamos de la información que una empresa necesita tener segura, ¿de qué hablamos específicamente? Es decir, entiendo que la información financiera es algo a securizar, los datos personales. ¿Hay algún tipo de información que las empresas deban tener especial cuidado con ella? En un principio lo que la empresa considere que esa es su información, y esa es una parte muy importante. Siempre una empresa, lo que yo recomiendo siempre primero es que se haga un análisis de riesgos, es decir, ¿qué tengo yo y qué debería proteger? Porque si no sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes que proteger, difícilmente vas a hacerlo. Hay muchas empresas que a lo mejor se encargan de proteger, pues que has comentado, sus tarjetas de pago, cualquier historia esté protegida, y tiene completamente descuidado lo que son los datos personales. Hay muchísima legislación que aplica sobre los activos a proteger, pero en un principio es labor de cada empresa identificar qué es su activo primordial. Sobre lo que dices, justamente me surgía una pregunta, que es con la época que estábamos pasando, con el COVID y toda la pandemia, ¿qué cambios o cómo se necesita adaptar, ya que hay mucha gente que está trabajando o necesita trabajar desde casa? ¿Qué cambios se están viendo necesarios en el tema de la seguridad ya desde casa? Bueno, desde luego el tema de COVID, la pandemia, desde luego ha supuesto pues, un cambio en la manera de las empresas de tener que gestionar sus activos. Hablamos de empresas medianas, grandes, pequeñas, de cualquier tipo de tipología, que tiene a lo mejor 5.000 empleados en un edificio y de la noche a la mañana los tiene que mandar todos a casa. Claro, eso influye en muchísima parte. Tienes que securizar, tienes
trabajadores que no tienen un entorno adecuado, se tienen que conectar desde la wifi de su casa, que por supuesto pues nunca se ha dedicado a securizarla, conectarse a sistemas corporativos. Tienes que habilitar un montón de infraestructura detrás que permita que eso no se caiga, es decir, no sería la primera vez que VPNs que están preparadas para soportar 10, 15 usuarios a la vez, de repente se conectan 3.000 personas. Y luego ha surgido una problemática también, a mi juicio interesante, que es relativa a la protección de datos. Todos nos hemos hartado a tener reuniones en casa en la que, pues al principio como anécdota, pues nos aparecía el chiquillo detrás en la cámara, hola, y te saludaba. Pasas a estar en un entorno que es privado, que es el entorno de tu casa, pero muchas reuniones que haces con personal corporativo, con otros países, con otras empresas y demás. Esa parte también se ha contemplado, ha habido muchísimo debate, si se puede decir así, sobre qué manera, sobre qué derechos tiene la empresa, digamos, sobre el trabajador a la hora de tenerle en su casa. Esto se ha visto, el tema de la privacidad y de todo lo que hay que afrontar ahora con la pandemia, se ha visto también, el claro ejemplo ha sido los colegios, que hay algunos centros que sí que están preparados para tener un sistema de streaming y de que 40 o 50 alumnos puedan estar conectados a su intranet y tal. Claro, todos esos datos y la intimidad puede resultar un problema, aunque en las redes sociales lo que está de moda es ver cómo el alumno ha puesto un cartoncito, hacen TikToks, bueno, es una locura. ¿Cómo se trata todo eso? Porque sí que puede haber algún tipo de conflicto legal. Claro, la idea que subyace es que lo que se ha hecho es trasladar el modelo de una clase presencial al modelo, trasladarla a casa, cuando no tendría que ser exactamente así, o no tiene por qué ser exactamente así. Es decir, en una clase presencial tenemos un profesor que da clase a 40 alumnos, 30, 20, es que le ve la cara. Lo que se ha hecho es trasladarlo a casa, es decir, tienes un profesor en su cámara, en el que tienes a 20 alumnos con su cámara. No sé si aporta eso mucho a un profesor saber estar viendo la cara de 20 alumnos que probablemente luego a lo mejor el alumno está por otro lado haciendo otras cosas. Muchas de esas, ¿qué es lo que ha pasado muchísimas veces? Que, lo has comentado tú, hay alumnos que por lo que sea, por disponibilidad de sus familias, no tener los medios adecuados, no tener simplemente, aunque parezca una tontería, no tener un ordenador en casa dedicado al alumno, pues no podían asistir. Lo que hacían muchos colegios, el grabar las clases. ¿Qué pasa entonces? Que tienes un repositorio colgado con un montón de grabaciones de clases donde se ve todas las caras de los alumnos, que luego, ¿dónde se queda eso? Es muy difícil seguirle el control. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que lo habéis comentado, también relacionado con la pandemia, que son las aplicaciones de localización. El radar COVID famoso que se ha comentado. Es curioso porque el radar COVID, la idea básica es que si tú tienes el teléfono móvil con el Bluetooth activado, tú indicas que has tenido un contacto, o sea, una infección, y yo estoy cerca, a mí mi móvil me va a avisar, ¿vale? Va a decir, Carlos ha tenido una infección. Sirve para, digamos, tener cerca el tema del rastreo. Claro, pero esto para mi parecer puede ser hasta peligroso, porque claro, tú estás teniendo la información, ya es un apestado, esa persona que ha tenido o ha estado incluso cerca, no sé si la aplicación también funciona como el tema de las cuarentenas. Claro, sobre todo la queja había venido en el sentido de los permisos que tú le dabas a tu teléfono móvil para explotar esa información. Entonces, bueno, pues ha habido, no, es que accede a mi cámara, bueno, no accede a la cámara, accede al Bluetooth, accede a lo que sea. Hay gráficas muy interesantes o unas tablas comparativas muy interesantes que están accesibles en cualquier, digamos, medio especializado, que es los permisos que tú le das a esa aplicación en comparación con los que les das a Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, lo que sea. A esa aplicación, esta del radar COVID, por ejemplo, no le estás dando ni el 10% de los permisos que les das a otra. ¿Qué es lo que te pasa? Que es lo que hablamos antes con el tema legal. Tú dices, oye, todos mis amigos están en Facebook, ¿cómo no voy a estar yo en Facebook? Vale, me descargo la aplicación, tienes un texto tochísimo, que nadie se va a leer que nunca. Nadie se lee, que está escrito no en español ni en inglés, sino en idioma legal, en legalés, si se puede decir así. Está escrito así, en el que nadie se... La mayor mentira de Internet es he leído y acepto los términos de condiciones. Tú los aceptas
digamos, porque no te queda... Porque se ha convertido en una rutina aceptar términos y condiciones que nadie ha leído. Y bueno, supongo que algunos, si los lees, asustarían. Con el tema de las redes sociales, que lo hablábamos en un capítulo anterior, que dejamos el enlace por aquí, o por allá, o aquí abajo, o donde sea. Lo vamos a dejar y vosotros le dais si queréis ver cómo hablamos del hackeo y de temas de hackers. El tema de las redes sociales, como has dicho, es cierto que la información que compartimos ahí, hablando con Mario, que es el que entrevistamos en el vídeo anterior, es increíble. Todos nos damos cuenta que compartimos nuestra vida, pero ¿qué se hace con ello? Es decir, ¿qué es el circuito? ¿Cuál es el circuito de esos datos? ¿Qué protecciones hay? ¿Qué legalidades hay en esos aspectos que aceptamos sin mirar? Primer punto es que los datos tú los cedes. Los cedes, digamos, sin obtener nada a cambio. O si obtienes algo a cambio, que supone que es pues disfrutar las vacaciones, ver las vacaciones de tus amigos, ver vídeos de gatitos y demás. Eso es esa experiencia, digamos, es la que tú estás obteniendo a cambio. Pero tú los estás cediendo. Ya pierdes el control completamente de esos datos. Yo, más que el problema que veo, que también puede ser que tú le estés cediendo los datos a una compañía, que vete a saber además la legislación que le aplica, porque están en otros países y demás, no ya es que esa compañía tenga tus datos, que también, sino qué hace esa compañía con esos datos. Es decir, si a mí me dijeran, yo le estoy dando mis datos a la compañía X, pues no quiero decir nada, o sea, por no decir un nombre concreto, y los utiliza para explotarlos ellos, no hay ningún problema. Eso a fin de cuentas es lo que hace la banca. La banca a fin de cuentas tiene un montón de datos tuyos, de patrones de compra, patrones de gasto y demás, que utiliza internamente para poder venderte un seguro, venderte unas vacaciones o lo que sea. Se quedan ahí y la banca está muy acotada, muy regulada su legislación y no debería o no puede comerciar con esos datos. Pero esas otras compañías que los datos no se los quedan ellos, sino que los venden a terceros o los regalan a terceros o hacen lo que sea, ahí es donde ya perdemos completamente el control de los datos. Ya no porque te vayan a hacer un hackeo ni nada, que generalmente también puede ser, pero más que nada porque el utilizar esos datos para no saber qué fines, no saber dónde están, es la parte que es más complicada de rastrear. Se está intentando, de luego, regular, pero yo también lo veo como ponerle puertas al campo, es muy complicado. No es porque te hackeen o no, sino es la cesión que tú haces de esos datos y cómo se utilizan. Ahora parece que la economía también está muy centrada en el negocio de la información, porque, claro, todas las redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram, entiendo que parte de su negocio, aparte de la publicidad, es la información de la gente, que tiene un efecto de campaña publicitaria, que te vienen las marcas a decirte que te gusta, o tú dices que te gusta, pero, en fin, no se sabe bien cómo es, pero no es el debate de hoy. Y el otro tema es ese, ¿qué pasa con esa información? Porque se conocen casos como el de Donald Trump, con Cambridge Analytica, Bolsonaro, todos estos movimientos políticos que ganan adeptos a través de las redes sociales y los intentos de regulación que también hablabas. ¿Qué se puede o qué debemos o qué nos debe preocupar de todo eso? En el caso de Cambridge Analytica es cuanto menos curioso. Acaban de condenar hace un par de días, una semana como mucho, al CEO, al máximo responsable de Cambridge Analytica. Y el caso, comento que es curioso porque no infringe, o en un principio no infringía ninguna ley, sino que se aprovecha de debilidades en cómo Facebook maneja sus datos. Los datos que, grosso modo, obtiene Cambridge Analytica, hay más medios, pero la mayoría de sus datos es a través de un juego de Facebook, un juego que te ofrece el típico cuestionario de dime qué jirafa es más bonita, cosas de esas, en la que tú rellenas los datos, juegas al juego, te genera una experiencia, digamos, alegre, un jueguecito de 5 minutos que te relaja un poco. Test de personalidad, de esto, te preguntan. Exactamente. ¿Quieres saber si eres inteligente? Sí. Y creo que a nadie le habrán llamado tonto en esos casos. Espero que no. ¿Qué futbolista te gusta más? Cosas de ese estilo. ¿A quién te pareces a un actor muy feo? Nadie. Al final, al terminar ese juego, tú expresamente, sin ningún tipo de delito, cedes tus datos a la empresa que está detrás de ese juego, que al final resultó ser pues, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ha obtenido esos datos que tienes tuyos de manera completamente legal, acorde a las reglas de Facebook, si se puede decir así, que no son ni las reglas españolas ni las reglas americanas, son las reglas de Facebook, pero los tiene de manera legal.
Llega el problema es qué haces con esos datos. Tú esos datos los has dado, los has consentido bajo un término de lo que comentaba, los términos y condiciones que has aceptado, que no te has leído, pero los has cedido, y ya esos datos pues los puedes vender. Los datos los tiene esa empresa de manera, digamos, lícita. ¿Ética? Desde luego no, pero lícita. Claro. Ahí está, pues, ¿quién aprovecha esos datos? Has comentado el caso de la campaña de Donald Trump, fue comentada también la campaña del Brexit, cómo los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea utilizaron esa información para bombardearte con campañas, digamos, de acoso contra la permanencia en la Unión Europea. Tú no solo cedes tus datos cedes gran cantidad de datos, cedes no solo tus datos personales, los que hayas dado a Facebook, sino tus datos de comportamiento, incluso son capaces a través de sus algoritmos de extraer cierta ideología política, gustos y demás. ¿Qué es lo que hacen entonces? Sabes que eres un perfil en el que eres fácilmente explotable pues, para un movimiento determinado. Lo que ocurrió en las campañas americanas, lo que ocurrió en el Brexit, la que os comentado la brasileña y muchas más que probablemente no sepamos. Claro, es que se han convertido en un campo de batalla, porque siempre cuando apareció Facebook y los primeros indicios de redes sociales y de comportamiento masivo de entrada de gente en ellas, siempre surgía el temor de estás dando tus datos, pero nunca llegas a imaginarte hasta qué punto eso puede cambiar las percepciones de un país. Y bueno, la política es lo más sonado, aparte de la publicidad, cómo se enfocan productos hacia los consumidores. Es que claro, si tú estás cediendo, que esto es lo que no sé del todo, y te quería preguntar es, tu móvil tiene una geolocalización, Facebook y Google tienen esa geolocalización. Ahí, tú cuando firmas el contrato de acuerdo de Facebook, bueno, si te lo planteas es como una firma de contrato, pero no, es darle a un botón. Ahí está la diferencia. ¿Hay alguna cláusula que ahí diga que tú estás cediendo tu ubicación inmediata y, o sea, permanente de tu móvil? Yo creo que eso no, es más cuestión del dispositivo y por ahí hay algún tema que se pueda hacer con la seguridad de información y tal. Sí, o sea, el caso, por ejemplo, de Facebook, como haciendo un poco de preámbulo, como idea no es mala. O sea, Facebook nace, y todos conocemos la historia de Mark Zuckerberg, de cuando estaba en la universidad. Facebook nace como una idea muy ilícita de conectar amigos y demás y todo eso. O sea, como tal, yo creo que todos hemos tenido nuestra cuenta en Facebook o hemos visto las fotos de las vacaciones de nuestros amigos allí. El problema que pasa con Facebook es cuando empieza a crecer y cuando dice, oye, tengo un montón de cosas y vamos a sacarle dinero. Entonces, al final, a mí me pasa un poco curioso con la web. Yo recuerdo las primeras páginas web que cargaban en 2 milisegundos y ahora coges una página web y te tarda en cargar un montón solo por la cantidad de anuncios. Entonces, hay que explotarlo, hay que explotar económicamente. Entonces, el caso de Facebook le supone lo mismo, es decir, ¿cómo explotamos? Tenemos una cosa muy grande, tenemos una cosa con muchísimo valor, pero ¿cómo lo explotamos? ¿Qué es lo que hacen qué se podría hacer? Bueno, imagínate, en un hipotético caso utópico, pues vamos a cobrar un dinero por pertenecer a Facebook. Digamos, si quieres pertenecer a Facebook tienes que pagar $3 al mes. Obviamente mucha gente no pasaría por el aro, no sé, entonces al final la manera que tiene Facebook de obtener ese rédito es decir, bueno, tú no me das tu dinero con una cuota, pues dame tus datos. Si es gratis es porque el producto eres tú. Yo no creo que sea tanto así, sino que al final son capaces de cambiar tu comportamiento. Exacto. Esa es la parte peligrosa que puede ser. Yo es lo que os comentaba, el tema de que cedas tus datos, a fin de cuentas, los cedemos muchísimo más de lo que nos damos cuenta. Es algo que ya solo por el hecho de estar en Internet estamos haciendo. El problema que hay es justamente eso, es decir, bueno, la información está ahí, ¿a quién se la ha cedido? Y sobre todo, ¿qué va a hacer esa otra empresa o quién va a hacer esa persona que tiene mi información con esos datos? ¿Va a intentar cambiar, va a intentar inferir, va a intentar cambiar mi comportamiento? Esa es la parte que yo veo más peligrosa, porque a fin de cuentas, ahí es donde podría decir yo que puede ser hasta delictivo, porque a fin de cuentas no deja de ser intentar, por lo menos peligroso para lo que podría ser un concepto democrático, en el sentido de decir, vamos a inferir en las elecciones, vamos a inferir en referendos o vamos a inferir simplemente en el comportamiento. Hay un experimento de Facebook que luego se supo y es un experimento sociológico que también es público, accesible en Internet, que es cómo consiguió cambiar el comportamiento de muchas personas a través de sus publicaciones.
El Facebook obviamente no te muestra lo que tú te metes por la mañana en Facebook, no te muestra de manera lineal las publicaciones de tus amigos, sino que bueno, pues hay un algoritmo que te selecciona publicaciones que piensa que a ti te pueden ser más relevantes. Claro, es que eso es lo más curioso, porque una cosa es que un algoritmo, una inteligencia artificial te recomiende y haga coherencia cognitiva constantemente con tus gustos, no te muestre nada que te hace vivir en una burbuja informativa, que esto es una de las críticas a las redes sociales, y otra muy diferente es que manipulen lo que tiene que ver una persona para que entre en un estado de ánimo u otro. Claro, esto ya no es una burbuja informativa, es que hacen contigo lo que quieren, aunque no creo que sea un problema nuevo, porque creo que la televisión siempre ha jugado un papel muy similar. Al final es tu ventana a la realidad. ¿Cuál es la actual? Pues las redes sociales, Facebook. ¿Es eso real? Pues es importante hacer esa crítica y entiendo que esta es la parte como filosófica del trabajo que tú haces, ¿no? La seguridad de la información parece algo como muy legalista, pero en realidad tiene todo esto de tipo de... Claro, si es que al final no deja de ser que se ha trasladado el tablero de juego. Yo, ejemplo que pongo siempre, recordaréis hace unos años la guerra de Irak, hace unos tiempos, que lo que hizo pues con las famosas armas de destrucción masiva y demás. Voy a contar un poco una historia extraña. Al final lo que hizo Estados Unidos, ante la sospecha de armas de destrucción masiva en Irak, fue iniciar una guerra con misiles, tanques y demás. Muchos años después, no sé si conocéis la historia de Stuxnet es un virus. Irán estaba desarrollando un programa nuclear, ¿vale? Entonces Estados Unidos no es partidario, pues tema geopolítico, de ese programa nuclear. El programa nuclear de Irán se fue retrasando por continuas averías, continuos problemas, un reactor que fallaba, un motor que se rompía, es decir, iba muy, muy despacio, muy lento, nadie sabía qué pasaba. Se descubrió después que todo venía a través de un virus, una APT que se llama, que había desarrollado pues, una agencia americana para boicotear. Exactamente, boicotear. Eso entró, se supo después, pues a través de un pincho USB que habían dejado, creo recordar, que en una cafetería de una instalación nuclear iraní, lo metió el personal y al final, bueno, pues, ¿qué hizo Estados Unidos ahí? Trasladó las reglas de la guerra física, la guerra de los tanques y los misiles, la trasladó al espacio cibernético. ¿Qué es lo que pasa con esta parte de lo que comentamos, lo que tú has comentado? Antes una persona, un grupo político, un grupo de presión que quiere captar tu enfado o tu alegría, pues lo hacía a través de la tele, a través de mensajes o debates, lo hacía a través de pues, un mitin en la calle, propaganda, tal. No deja de ser lo mismo que lo que os comentaba con el programa nuclear, pero trasladado a esto. Ahora el escenario del juego es la red, es el warfare que se llama, es la guerra cibernética, es decir, claro, voy a captarte a ti, me es más fácil a través de información que además tú me das relativamente gratis, te voy a captar tus gustos y te voy a inferir de una manera mucho más barata que lo que me costaría, por ejemplo, pues poner un avión con una pancarta de los que sobrevuelan las playas, en plan, vótame, lo que sea. Claro. Mucho más sencillo. Vota a Jesús Gil. Formarse con Gil. Exactamente. Esa era la técnica de Jesús Gil y ahora la de Trump, que es muy parecido a Jesús Gil. Podríamos llamarlo hackeo informativo. Estás secuestrando una parte de la realidad y además es a propósito. Estás generando un enfado con fake news. Claro, esto entiendo que el sector de la seguridad de la información estará en constante evolución, claro. Quería cambiar un poco de tercio para ir un poco a un tema concreto que es el tema de los pagos por internet, las tarjetas de crédito. Por ejemplo, en Amazon metes tu tarjetita y ahí la tienes con el compra ahora. ¿Dónde van los datos? ¿Cómo se securizan los datos bancarios? Porque eso nos interesa a todos, que ha sido ahora se ha perdido bastante de 5 años hacia este lado. Todo el mundo le parece normal comprar por internet, pero antes había una paranoia y a lo mejor habría que tener un poco de cuidado. ¿Cómo funciona todo este? Es curioso eso que comentas y a mí me hace mucha gracia. Yo recuerdo ya tengo una edad, entonces yo recuerdo mucha gente que al principio le daba miedo el comprar por internet, es decir, joder, voy a meter una página web, a saber dónde van estos datos, pero yo recuerdo de ir a comer con mis padres, tú le dabas la tarjeta de crédito al camarero, el camarero se lo llevaba a la trastienda, no sabías qué hacía con ella, te daba un papel y firmabas y ahí perdías completamente el control de lo que había pasado.
Ese es el temor que entiendo que mucha gente tiene o tenía. Yo creo que ya es una situación que está, digamos, bastante ya más superada. Temía a la hora de hacer compras por Internet. En general, la compra por Internet, si la estás haciendo en el sitio adecuado, desde luego es, por lo que yo me encuentro, bastante segura. El problema, y no es tontería, es lo que digo, si la estás haciendo en el sitio adecuado, porque una de las amenazas que tenemos, que os habrá pasado muchas veces, es lo que se llama el phishing, es decir, a ti te envían un correo electrónico de en plan, oye, te ha llegado un correo de la Seguridad Social para que te vamos a hacer un pago, mete tu número de la tarjeta y ya está. Tú lo ves, un correo perfectamente maquetado, con el logo de la Seguridad Social y dices, esto es de la Seguridad Social, es obvio que es así. En la página de la Seguridad Social. Exactamente. Y me sacan todos los... Y ya le estás dando, digamos, tu número de tarjeta. Entonces, por norma general, ese es yo creo, más que el temor, o sea, la gente a la hora de comprar por Internet no tiene ya relativo temor. Si veis, por ejemplo, estadísticas de reclamaciones y demás, hay muy pocas estadísticas de reclamaciones por tema de pagos y sí más por tema logístico, pues no me ha llegado el paquete o cosas de ese estilo, pero muy pocas por tema de fraude a la hora de las compras. Pero sí que hay muchísima estadística publicada y reconocida de sitios en los que tú has dado tu número de tarjeta, un sitio fraudulento en el que no era, porque te han engañado. ¿Qué pasa además con eso? Con eso que os comentaba de, por ejemplo, crear un correo falso, una web falsa para que te hagan un pago falso, que es muy barato, muy barato. Es decir, el ratio de beneficio para un malhechor, el mandar a una lista masiva de correos que tú has obtenido muchas veces de manera legal, y lo engancho con lo que hemos comentado antes, con unas listas de correos que a ti te han dado, lanzarlo a lo mejor a 10.000 personas, claro, con que pique una o dos, sí, es súper rentable. Ya tienes mucha más rentabilidad con eso. Entonces, a la hora de los pagos por Internet, sobre todo, y lo vamos a ver varias veces conforme hablemos, es que el personal, o sea, que las personas estén formadas, que tengan concienciación de seguridad sobre dónde están comprando. Dónde pueden pagar y qué, por ejemplo, qué se necesita, porque entiendo que hay dos métodos, que uno es la pasarela de pago, en la que tú haces la compra y te aparece en la página del banco, que ya está securizada, y la otra es una pasarela tuya propia, que entiendo que tiene que tener unas legislaciones y... ¿Cómo funciona todo este asunto? Vale, es un tema interesante. ¿Cuál es el problema que hay? En tema de seguridad, desde luego, lo más seguro es que tú hagas tu compra. Tú tienes una página que vendes gafas de sol, eliges el modelo, tal, llega la hora de pagar y te manda la pasarela del banco, con el logo del banco correspondiente y demás. Es bueno, es seguro, porque la empresa no ve los datos de tarjeta, no los tiene, la empresa de gafas de sol en cuestión no los va a tener, luego no les van a poder robar, no te van a poder robar algo que tú no tienes. Claro. El problema que nos hemos encontrado ahí, yo a la hora de hacer pues, tema de consultoría para las empresas, es que pierdes el control, no, mejor dicho, el usuario, digamos, se desubica. Oye, ¿por qué yo si antes estaba en la página de gafas de sol Manolito, sí, ahora estoy en la página del BBVA? ¿Qué ha pasado? Pues si tienes te manejas habitualmente en Internet y demás, ves que no había ningún problema. Pero siempre tenemos que ponernos en el caso de que no todo el mundo tiene pues, ese conocimiento, digamos, para navegar. Entonces dice, hostia, estoy en la página del banco, ¿y por qué antes estaba aquí? Sí. Estoy en la página del banco, me están robando mi cuenta. Casualmente este banco es el mismo en el que yo tengo la cuenta. Ya digamos, en el momento en que dejas de dejas de tener al usuario en tu página web, aunque luego cuando haga el pago va a volver, ya a muchas empresas o a muchas tiendas les inquieta. ¿Qué es lo que hacen? Introducirlo en su página web. Es decir, que el pago se haga dentro de su página web. Que sea lo más transparente posible, son temas de usabilidad. Exactamente, no dejes de salir en ningún momento de su página web. En tema es más fácil para la empresa, sabe que te tiene continuamente dentro de su página web, pero claro, ya estás manejando una información. Yo no estoy dando los datos de tarjeta al banco, te los estoy dando a tu empresa de gafas. ¿Qué vas a hacer con esos datos? ¿Los vas a securizar bien? Esto dicho por encima, hay una alternativa sencilla, que son lo que se llaman los iframes, que es introducir un código de la página del banco en... Sí, pero aunque bueno, eso, ahora que se compra tanto por móvil, el iframe es... Claro, pues digo, es, digamos, meternos en camisas de 11 varas. Pero la idea básicamente es eso, es decir, el principio básico de la seguridad es que tú, si no tienes algo, no te lo van a robar, intenta tener lo menos posible. Pero hay un equilibrio entre decir, vale, yo no voy a capturar tu dato de tarjeta, que lo haga la página del banco, pero ¿cuántas posibles compras pierdo yo porque la persona se me vaya de mi página de gafas de sol, se me vaya a la página del banco?
Pues otra filtración de datos de tarjeta que fue muy sonada fue de Ticketmaster. Ticketmaster, la parte en Reino Unido, la empresa de venta de entradas para eventos, conciertos y demás. La idea ahí es que también hubo pues, un código malicioso insertado en su web y lo que tenían era un montón de datos de tarjeta almacenada en una base de datos completamente en claro, sin cifrar. ¿Cuál es el problema? El problema es que Ticketmaster no debería tener, no le interesa tener, pues puede conocer tus gustos musicales y demás, esa información sí que es fácilmente, o sea, es muy lícito explotarla. Si a mí me gusta el rock, pues que me ofrezcan conciertos de rock, pero no necesita guardar mi tarjeta de crédito. Claro, no, y menos sin cifrar, eso claro, es una locura. Ya cuando yo compro otra entrada, ya meteré mi tarjeta de crédito otra vez. ¿Cuál era el problema? Que hay conciertos, nos ha pasado a todos, que cuando viene, yo que sé, U2 o los Rolling Stones, conciertos que la demanda de entradas es muy grande y se agotan rápidamente, que Ticketmaster te ofrece la opción de, no, tú cuando quieres comprar una entrada en la web, pues tienes que meter tus datos, meter tu número de tarjeta, tal, al final se te van 6-7 minutos en meter la tarjeta, meter tus datos, que a lo mejor las entradas ya han volado. Claro, entonces, claro. Ticketmaster lo que te daba la opción es decir, bueno, tengo tus datos, los uso directamente. Claro, uso eso. ¿Qué pasa? Tenía tus datos, ¿vale? No es ilegal tener tus datos, o sea, tener tu dato de tarjeta lo tienen muchísimas empresas y es una opción explotable por distintas casuísticas de negocio, pero tenlos bien, no los tengas. Claro, por Dios. Entonces, claro, en el momento en que fue muy fácil insertar también a través de un código JavaScript, insertar un código en la web de Ticketmaster que conseguía acceder a esa base de datos, incumplían la mayoría de las prácticas de seguridad, pues al final se encontraron con un montón, muchísimos datos de tarjeta, sin cifrar, ya os comento, que igual pues, son fácilmente vendibles en... Sí, vamos, que ya correrán por ahí, eso sin duda. Si alguien se ha dado cuenta que están sin cifrar, no falta el que lo ha hecho ya. ¿Cuál dirías tú que es la parte más vulnerable de cualquier sistema de información? Claramente el ser humano, lo que llamo yo la capa 8, si se puede decir así, de los protocolos, es el ser humano. Tú puedes gastar, que no está de más, ni mucho menos gastar muchísimo dinero en tener una infraestructura de seguridad, tema de firewalls, IDS, listas de control de acceso, lo que quieras, pero al final el vector de entrada en el 99% de los casos es descuido humano, malas prácticas, por ejemplo. Un ejemplo que pongo siempre, por ejemplo, es mala práctica humana, es el repetir la contraseña. Imagínate, cuando empezamos todos en internet, teníamos una cuenta de Hotmail y poco más, y bueno, pues ponías tu dirección, el nombre de tu mascota o de tu hija y ya tenías, ¿vale? ¿Qué pasa con esto ahora? Que ahora estás registrado en el Hotmail, estás registrado en la página del Club de Pádel, estás registrado en Facebook en 20.000 sitios. Claro, tu inventiva no te da para tanto. Entonces, ¿qué es lo que sueles hacer al final? Reutilizar contraseñas, por ejemplo. Una mala práctica humana. ¿Qué pasa? Que si yo, pues a lo mejor la contraseña del banco sí está protegida, pero la contraseña del Club de Pádel en el que estoy inscrito, pues a lo mejor no tiene las medidas de seguridad adecuadas. Claro. Si yo estoy utilizando la misma contraseña y digo, bueno, acabo de conseguir la contraseña de Carlos, voy a probar a ver si me vale con lo de su banco. Sí, mucha gente le va a pasar, claro. Utiliza para eso, por ejemplo, un gestor de contraseñas que te genera automáticamente las contraseñas, son contraseñas robustas y demás. No hagas caso. Yo lo que siempre digo cuando me toca hablar con empresas es invierte muchísimo dinero, no solo en infraestructura, que también invierte en formación, forma a tus empleados. Claro. El ataque que hubo a Twitter hace un par de semanas es por ingeniería social. Se habló en el anterior, el Chornickers, como dices tú, de Kevin Minnick. Kevin Minnick es paradigmático el caso, pues es un hacker muy famoso de los años 80, el más famoso que diría yo, tenía unas habilidades tecnológicas brutales, pero bueno, él ahora, bueno, sabéis que estuvo en prisión por tema con el FBI y demás, y ahora se dedica pues a dar charlas de concienciación de seguridad. De seguridad. Él siempre lo que hace, y a mí me fascina, él siempre pues en las demostraciones ante un auditorio que hace, yo veo mucha gente va allí esperando que el hombre va a coger su portátil, se va a dar la vuelta, se va a poner una máscara V Vendetta y va a empezar ahí a utilizar un Nmap y demás. Él siempre lo que hace, a mí me fascina, es llama por teléfono, dice, voy a intentar conseguir los datos los datos, tu número de la seguridad social. Vale, ¿cómo? Pues el hombre coge un teléfono, empieza a llamar, llama a la seguridad social, oiga, no sé cuántos, tal, llama al otro, todo a través de llamadas a la gente. A través de ingeniería social acaba, pues, oiga, yo es que soy primo de Carlos y mire, es que está ahora mismo, no puede hablar, pero confía en mí, yo soy su primo y necesito... Sí. Hace muchísimos experimentos de esos, con 5 llamadas consiguió, ya no el número de la seguridad social, pero información clasificada del Estado, de Estados Unidos, información clasificada de defensa a través de un par de llamadas.
¿Conocéis, por ejemplo, ahora una tendencia como ataques más importantes, que está el SIM swapping, que se llama, que es el cambiar la tarjeta SIM? Básicamente la idea de esto viene en que tú cuando ahora, por ejemplo, haces un pago en el banco, te llega un SMS a tu móvil para autorizar la compra, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo tu móvil? No es tan fácil robarte el móvil, te das cuenta, pero ¿qué pasa si yo tengo un duplicado de tu tarjeta SIM? ¿Te sorprende lo fácil que es conseguir una tarjeta SIM? O sea, los protocolos para la obtención de la tarjeta SIM, básicamente es que tú llames a tu operador, cuentes un rollo y sí, convences a la persona de que has tenido cualquier problema y al final te acaban consiguiendo una tarjeta SIM. Los bloqueos masivos que hay de ordenadores para conseguir, el ransomware para conseguir rescates y demás, que hubo pues muchísimas empresas españolas conocidas, lo tuvieron hace un año y pico, fue a raíz de un correo electrónico que le llegó a un usuario. Entonces tú te has gastado Claro, siempre se va a atacar ahí, ¿no? Claro, sabes que, aunque hay protocolos, ¿no? Hay protocolos que se intenta hacer llegar a los empleados de estas empresas, es decir, no des nunca los datos por teléfono, tal, pero bueno, siempre hay alguien que acaba cayendo. Claro, pero si al final te envían un correo sobre, fíjate la foto del CEO borracho perdido, voy a pincharla, tal, sí. Y ya te lo han colado, al final toda esa infraestructura que has gastado es completamente inservible frente a un error humano. Entonces yo al final lo que siempre recomiendo es, obviamente, tienes que tener una buena inversión en tema de ciberseguridad, pero forma, educa, capacita, conciencia a tus empleados. Igual a los usuarios finales, es tarea y lo hace muy bien la administración pública a través, por ejemplo, de INCIBE, de campañas de concienciación, lo que os he comentado antes del típico correo de la seguridad social, es decir, ten cuidado donde te metes, no tengas paranoia, pero sí que tienes que tener, igual que tú no vas por la calle y tienes la educación de que tienes que mirar a los lados cuando cruzas un paso de cebra, tienes que tener, digamos, esa educación digital en Internet para evitarte mucho. Sí, tienes que la formación básica, porque es eso, lo mejor nosotros que trabajamos en el sector, pues es muy fácil de identificar dónde puede haber una amenaza, no te da buen aspecto, decir, uy, esto es sospechoso. Pero sí, yo he tenido casos de pues, mis padres, que son más mayores, me ha tocado, porque esto ya lo comentamos, te toca un premio. ¿A quién le toca un premio? ¿Cómo que te ha tocado un premio? Por ser, son este tipo de cosas que, y yo pues cambia las contraseñas y todo esto. Entonces, una vez que les ha pasado, hay alguien que se lo advierte y ya están más concienciados de no hacerlo. Pero es lo que te comentaba antes, que es los mismos problemas que teníamos hace unos años, pero que ha cambiado el tablero de juego. ¿Os acordáis las cartas nigerianas, estas que te llegaban por correo postal, que te decían, pues soy una persona que vivo en Nigeria y usted es el heredero, no sé cuántos, envíeme este dinero a... Sí. Esto no se lo creía nadie. Claro. Y además tenías que mandar la carta por correo postal a casa, que ya tenía un... Alguien se lo creyó. Alguien se lo creyó, pero claro, ahora mismo es nada costoso enviar 100.000 correos de estos. Obviamente, pues muchos se notan, todos nos hemos recibido el correo de la rusa que se ha enamorado de nosotros, pues fíjate qué suerte. Claro, sí. Pero hay algunos de verdad que están muy bien hechos, muy sencillos, y si no tienes, digamos, esa mirada crítica a lo que estás recibiendo o cierto cuidado que sí tendrías en la vida real, claro, al final es muy fácil entrar ahí. Eso se hace con formación y capacitación. Tú te dedicas particularmente a las auditorías, ¿no? De empresas de seguridad de la información. ¿Qué prácticas te encuentras? O sea, entiendo que habrás visto de todo. Sí, digamos, lo más curioso es el motivo por el que te auditan. Es decir, hay auditorías, digamos, que son obligadas, es decir, la legislación te obliga a pasar una serie de auditorías de seguridad. Por ejemplo, si quieres hacer para el tema de la directiva de medios de pago, la PSD2, por ejemplo, te obliga a pasar una auditoría. O PCI, el estándar de tarjetas de crédito, y auditorías que digamos que tú haces de manera voluntaria, que son las que yo considero que son muy, muy útiles. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de los coches. Tú tienes que pasar una auditoría obligatoria, que es la ITV, la pasas a los 4 años y demás, y luego tú tienes, opcionalmente, si quieres, pues pasas las revisiones que tú pasas en el concesionario pues cada cierto tiempo. La primera es obligatoria y si no la pasas tienes sanción, la segunda es recomendable, pero en mi juicio es donde de verdad sacan los problemas que tiene el coche y demás. Con las auditorías de seguridad pasa lo mismo, como comentaba, hay auditorías obligatorias y auditorías voluntarias que las empresas se encargan. Las empresas se encargan y es decir, oye, esta es la manera de saber si todo este follón, todo este dinero que yo he invertido de verdad funciona. Yo lo que me he encontrado desde luego es la recepción distinta que tienes
cuando vas a hacer una auditoría obligada, es decir, yo soy la empresa X, el gobierno, el Estado o la empresa Manolito me obliga a pasar esta auditoría y me han mandado a Javier, el auditor. Bueno, pues a ver si termina pronto, no da mucho la tabarra, y porque una auditoría, yo sé con perdón que es un coñazo, es decir, básicamente es que viene un tío aquí que te va a tener 2 días liado en lugar de estar trabajando y te va a tener liado. Entonces, en la auditoría obligatoria generalmente lo que quieren es que termine rápido, que te cueste poco y que se pire cuanto antes por eso. Y lo que me ha gustado muchas veces en muchas auditorías voluntarias, auditorías que las empresas deciden pasar voluntariamente para ver el estado de sus sistemas, es que generalmente lo que quieren es que le saques todas las miserias. A mí me comentó un señor, el CISO de un banco, que él pedía muchísimo, pues inversión en seguridad y demás, y bueno, pues al final pues todo el dinero que tiene una empresa, pues mucho que quiera gastar es limitado, entonces él pedía más inversión y desde arriba pues decía no, le cortaban. Entonces claro, yo recuerdo haciendo el informe que me decía no, ha sido muy blando, quiero que pongas más cosas, quiero que incluso insultes a los empleados, no sé qué. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque yo me decía, dice, yo tu informe ni me lo voy a leer, pero quiero que sea lo suficientemente duro para yo luego ir a la dirección y que me den más enseñárselo y decir, mirar toda la mierda que nos están sacando. Entonces, claro, generalmente es eso, cuando es una auditoría obligada, una auditoría, digamos, legislada, te suelen pedir, venga, levanta un poco la mano, y persona, pues lo que me decía era eso, que era muy blando, que ya te digo, que diera caña a todo el mundo, de eso, para eso. No sé si al final, yo me acuerdo, le hice el informe, no sé al final si consiguió que le hicieran caso o no, pero vamos. Claro, es una buena práctica porque, claro, si ya tú pides la auditoría y viene un experto en seguridad, no estás deseando que la pasemos, por favor. Es de, sé que hay algo que es mejorable y van a venir y me van a decir claro, esto. Por eso te decía, es que es la auditoría verdaderamente útil. O sea, la auditoría no deja de ser el probar, el meter el dedo en la salsa para ver si está todo bien. Tú estás todos los días aquí, todos cogemos el vicio de estando en cosas que funcionan, pues a lo mejor no estamos viendo cosas que se ven desde fuera. Muchas veces a mí me da de comer, pero quiero decir, creo que es bueno el que venga una persona de fuera que no conoce, claro, que viene, digamos, con un juicio completamente crítico a intentar sacar, y no es sacar las miserias, claro, también muchas veces me pasa decir, oye, no pongas esto que me van a echar la bronca, si no es que te echen la bronca. Claro, es de prevención. Es que ponte en el caso contrario, ponte que yo te hago la auditoría y te digo, no, está todo estupendamente, y al día siguiente la empresa X ha sido atacada, y digo, pues vaya auditoría que ha hecho este hombre. Claro, y por parte de la persona que ha implementado cualquier sistema de seguridad, también se va a llevar una bronca peor si en realidad sucede algo. Si el auditor es el que lo ve, por lo menos lo han visto antes de que pase nada. Por mi experiencia, y esto es como todo en la vida, quiero decir, no descubro nada, se gasta mucho menos dinero en temas de prevención que en temas de cuando ha pasado algo. Se gasta menos dinero si le cambias la pastilla de freno al coche porque te lo han dicho en la revisión, así te da luego un guantazo y tienes que cambiar la pastilla de freno, la chapa y el motor. Siempre, digamos, esa prevención, aunque sea una perogrullada, que sé que lo es, pasa que muchas veces cuesta convencer pues, a los departamentos de la empresa de que a fin de cuentas pues, destinen recursos, pero siempre va a ser muchísimo más barato que cualquier cosa que venga después. Y ya digo, igual que se dice siempre que hay 2 tipos de motoristas, los que se han caído y los que se van a caer, hay 2 empresas que son las que te han atacado y tú no lo sabes y las que te van a atacar. Bueno, pues ya para terminar, ¿qué nos aconsejarías tanto a empresas como a usuarios finales para que nuestros datos fuesen seguros, sabiendo ya que está por medio redes sociales y todo este? Yo repitiendo, y perdonar que sea repetitivo, el formarte. El formarte quiero decir que la empresa destine recursos a formarte a ti como empleado, no solo ya como destinar recursos tecnológicos, sino destinar recursos a que te formen en buenas capacidades para no, recordando siempre que somos la capa más débil, es la que hay que fortalecer. Y como usuario lo mismo, formarte, tener espíritu crítico y saber sobre todo no replicar en la red comportamientos que no haríamos en la vida real. Exactamente, tú no te metes por una calle oscura que no conoces a las 12 de la noche, no te metas en una página web extraña que no sabes, ten esa educación digital para poder hacerlo de navegar y comprar de manera segura. Bueno, pues ya sabéis que
No juguéis a muchos jueguecitos que luego los utiliza Cambridge Analytica para hacer que votes a Trump. Y desde aquí, desde España, no ponemos, pero bueno. Y pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotros y ha sido súper interesante. Muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, pues si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, y nos vemos en el siguiente IT Chornicles. Muchas gracias y hasta pronto.